En la tele, esta boca es mía, aquí en Tele 12, ¿cómo andan? Muy bien, gracias. Verlos. Y tenemos varios temas para compartir, la política, tenemos por supuesto que el tema de la salud muy presente también, así que vamos a comenzar justamente con lo que se ha venido conversando en los últimos días vinculados a la interna del Frente Amplio. Hoy comentábamos en la radio, parece que cuando surge una figura de más o menos de consenso, todo el mundo quiere convencerla de que ocupa algún cargo. En este caso ahora le está tocando el turno a Marcos Carámbula, que pretende un grupo de sectores y de dirigentes que sea el presidente del Frente Amplio. Sabemos que Javier Miranda va a dejar de presidir la fuerza política. Pero también, como te digo una cosa, te digo la otra. Surgen voces contrarias a ese posible candidato de consenso. ¿Qué tan caliente está la interna del Frente Amplio? ¿Qué piensan ustedes? A ver, Juan Ramón. Yo creo que cuando tú venís, en cualquier orden de la vida, venís de una derrota, las internas en general están calientes. Los vestuarios están calientes en el fútbol y en la política las internas están calientes porque además es muy difícil coincidir en el nombre de una persona que sea incuestionable cuando desaparecen los viejos liderazgos. Viene nueva gente. En este caso no tan nueva, porque es un hombre de una amplia trayectoria. Vamos a recordar que fue un hombre que fue intendente de Canelones. Al tercer o cuarto año de su gestión tenía una amplísima aprobación, una situación bastante similar o parecida a la de Orsi hoy. Y sin embargo, un apellido de gran prestigio en Canelones. En Canelones. Es un hombre además que pasó por muchos sectores. Yo recuerdo que antes del golpe de Estado se planteó su expulsión del Partido Socialista porque él se quería aliar a los comunistas, después se pasó a la gente de los comunistas, allá después de la restauración democrática y después que el Frente tuvo el gobierno, allá por el año 2009 genera, no me acuerdo si se llamaba el Tercer Polo o algo así, con Daniel Martínez. Es un hombre que ha pasado por muchos cargos, muchas responsabilidades, tercera vía. Y ahora está planteando una forma interesante de hacer oposición. Yo creo que fue bien recibida por el presidente de la República por la calle, porque además el doctor Carámbula es neumólogo, entonces es un hombre vinculado al área de la salud en un momento que hay problemas de salud y además tiene una amistad personal, que esas amistades buenas que se dan en la política, cuando vos sos adversario de otro, a veces cuando se generan las mayores amistades, esas amistades se han dado y a mí me pareció muy correcto que tuvieran una instancia de diálogo. El doctor Fernández Galiano nos reconoció en este programa hace un par de días que eso en algunos dirigentes del Frente Amplio no cayó bien. No cayó nada bien, y yo creo que es parte de la crisis que vive el Frente Amplio, por sus 15 años de gobierno, por su derrota, por las cosas que se está replanteando, por el proceso de autocrítica. Y bueno, yo creo que es parte de lo que vamos a hablar acá, ¿no? Sí, ya está el tema planteado, pero... Sí, coincido con Rodríguez Pupo en varios asuntos. Me parece que además esto de buscar un presidente para el Frente Amplio sin haber terminado el proceso de la autocrítica es un poco complejo, ¿no? Por lo menos es lo que entiendo, que todavía ese proceso no ha sido o lo suficientemente sincero que debería haber sido. Y entonces, bueno, allí es un poco más difícil de plantearlo. Me parece que, visto desde afuera, parece ser un buen candidato, ¿no? Habría que ver qué otras candidaturas surgen o si va a ser el candidato único. Por varias de las características que mencionaba Juan Ramón, pero también porque creo que el Frente Amplio necesita un candidato de consenso, ¿no? Un candidato... Recordemos, Vero, que se fue de la intendencia, como mencionaba Juan Ramón, con una muy buena popularidad y dejó instalado el Frente Amplio en Canelones, cosa que no es poca cosa. Decidió no ocupar ningún cargo y Tabaré Vázquez en el peor momento en el peor momento de ACE, lo llama casi como una suerte de manotón de ahogado y logró sacar a ACE del tembladeral en el que estaba. Sí, lo llama en medio de duros cuestionamientos, de denuncias de irregularidades, de un escándalo político en ese sentido. Y creo que, bueno, seguramente con muchas cosas pendientes en la gestión, pero las cuestiones de las irregularidades y demás, por lo menos... Dejó la casa sí,
creo que sí, ¿no? El tema de los concursos, todas esas cuestiones que trató de instaurar. La tercerización. Exacto, creo que fue exitosa la gestión en cuanto a lo que venía. También tiene, por supuesto, desde la interna algunos cuestionamientos, se lo ha cuestionado respecto a, bueno, muchos nombres de su entorno familiar en lo que fue su gestión como intendente, eso también suena como un aspecto que se ha cuestionado como una debilidad en algún momento, él lo ha explicado más de una vez. Pero bueno, allí puede haber algunos aspectos que surgen, ¿no? Cada vez que surge el nombre surgen aquellos cuestionamientos al respecto, pero creo que sería una posibilidad interesante para el Frente Amplio en este sentido, ¿no? Como todavía creo que hay muchas heridas abiertas, se necesita una persona que tenga la posibilidad de generar cierto consenso y diálogo a la interna, pero también puentes con el gobierno, porque el relacionamiento con el gobierno viene muy mal desde el punto de vista institucional del Frente Amplio. Lo hemos dicho aquí varias veces, lo que tenemos es vías de comunicación parlamentarias, pero no hay una comunicación por lo menos fluida Frente Amplio, el partido institucionalmente, con el gobierno en un contexto como este que yo creo que necesita de un diálogo de todos, por lo menos un aporte de todos, un puente entre todos los actores. Pablo. Un candidato que en primera instancia parecería ser lo mejor que tiene el Frente Amplio para ese cargo. Como bien decía Juan Ramón, un neumólogo, una persona que ocupó el sillón municipal de Canelones en 2 periodos, presidente del Sindicato Médico del Uruguay, También, sí. presidente de Juventud de las Piedras, que eso ya es una cosa extraordinaria, ¿no? Fue el que era presidente cuando debuta en el campeonato uruguayo. Era presidente, entre otras cosas. O sea que el poder de dirección tiene, más que acreditado, a diferencia de pronto de sus antecesores. No me refiero ni a Seregni, ni me refiero a Tabaré Vázquez, sino a los posteriores que no tenían tales credenciales. Una persona de consenso, sí, la lucha por el poder dentro del Frente Amplio siempre existió y es feroz. El tema es que claramente, digo, una cosa es la lucha que se da en la interna y después lo que aparece afuera, pero que es feroz es feroz. Y en esta candidatura, en esta suerte de aproximación a candidatura, porque estamos hablando de una carta de unos frente amplistas, ¿verdad?, que no están bien identificados todavía, pero que lo postulan como el posible candidato. Sí, pero da la sensación, él se había retirado, porque él dijo, si no hay tengo consenso, me retiro, y se retiró. Si no hay consenso, me retiro. Da la sensación que la reunión con la calle Pou lo hubiera colocado de nuevo. Claro. Eso como lo empuja, Claro. porque... Ahí es que surge la carta que está. Ahí resurge la carta porque no hay que olvidarse que fue el propio Mujica, allá cuando asume Orsi, que fue el que le dice, vos deberías de tirarte de la candidatura. El propio Orsi dice que es el mejor candidato para el Frente Amplio. Y a su vez ha demostrado que tiene diálogo, porque un presidente de la oposición, en este caso, es un cargo de relevante importancia. Entonces, convengamos, el presidente del Frente Amplio el día de hoy ha dicho que, bueno, que el gobierno es un contubernio de reaccionarios, que no tiene brújula, que no hay una dirección del manejo de la pandemia, bueno, en fin, ni hablar. El otro posible candidato que tenemos sobre la mesa, Selmar Michelini, que Rafael Michelini, que ya ha dicho más de una vez lo que ha hablado del gobierno, no lo vamos a repetir, estuvo aquí sentado, hasta de hecho llamó a que antes de las elecciones a que si ganaba la calle Pou, la gente iba a salir a las calles a manifestarse y iba a haber una reacción social bastante complicada. O sea que por ese lado, con ese perfil no la veo. Hay 2 posiciones, una que vaya de consenso ahora en el Congreso del Frente Amplio, o la otra que haya elecciones, ¿verdad?, más adelante. Creo que hoy por hoy, como le dije al principio, por lo que se vislumbra y por las credenciales que tiene, sería el mejor candidato para el Frente Amplio. Habrá que esperar, porque lógicamente la pugna interna de poder dentro del Frente Amplio es feroz y es un cargo de relevante importancia. Además es una interna que casi como que va cambiando de temperatura en función de los acontecimientos, ¿no? Claro. Sí. Es decir, después, hasta casi que en paralelo con la pandemia, Claro, diría. claro. Parece que son temas que no tienen nada que ver, pero el humor de la oposición hoy parece que estuviera de acuerdo a lo que es la pandemia. La pandemia fue lo que catapultó ahora a este nombramiento cuando se reúne con la calle para informarlo, ¿no? Hoffman. Yo creo que, como dijiste vos, el tema de la reunión con el presidente de la República lo puso en el tapete y generó, viste, es un candidato de consenso, como se ha dicho, y creo que el Frente Amplio hoy no es lo mismo el presidente del Frente Amplio cuando el Frente Amplio era gobierno, cuando hoy es oposición, ¿no? Necesitan alguien de consenso, alguien que articule esos distintos poderes que hay dentro del Frente Amplio. Acordate que tenemos
la intendenta de Montevideo y el intendente de Canelones, que son dos figuras importantes. Entonces, yo creo que el tema del presidente, con la reunión del presidente, lo puso en el tapete en un cargo que realmente para mí, como dijo Pablo, es el más indicado, ¿no? Por todo lo que hemos visto y por todo lo conciliador que es él y la experiencia que tiene en el tema de la política, ¿no? Sí, de todos modos, capaz que uno piensa, y lo pongo a consideración de ustedes también, el cargo de ser el presidente del partido de la oposición, el partido más importante de la oposición, también es relevante, pero también después quien lo ejerza no significa que lo ejerza con esa importancia. Obviamente que en su momento el presidente del Frente Amplio, cuando fue Jorge Brovetto, por ejemplo, que fue un hombre muy leal al presidente de la República del momento, entonces era una suerte de voz de Vázquez en aquel momento y entonces articulaba en función de Vázquez. No sucede hoy esto con Miranda, por ejemplo, donde da la sensación que Miranda se transforma más en un dirigente político de fuste, siendo más contestatario. La interna del Frente Amplio tiene una estructura interna hacia las bases que es muy importante articular. Entonces, hay que ver también el tipo de figura que necesita, en este caso, la coalición, justamente el perfil que tiene que tener. Si es un perfil más político para hablar el nombre de la oposición a la opinión pública, es hacia la interna, es articular con los diferentes perfiles que tiene la coalición del Frente Amplio por sus partidos. Pero es muy diferente el escenario cuando vos sos gobierno y cuando te toca hacer oposición y estar en el llano y venir en el proceso ese que decía Verónica, todavía el FA no procesó su autocrítica. Entonces, el procesar esa autocrítica no es un tema solamente de ver a quién le pasamos la factura de haber perdido, es el tema de saber de dónde venimos, dónde estamos parados y qué es lo que tenemos que hacer para recuperar el poder. Pero no te olvides que cuando estaba Brovetto, la crítica que se hacía era que el partido se había desdibujado y entonces daba la sensación que el Frente Amplio era el gobierno. ¿No? Claro, pero no sos gobierno ahora. Claro. Bueno, pero por eso digo. Entonces es la figura un poco esa, ¿no? A veces se da una analogía en las monarquías, ¿no? La relación entre el rey y el primer ministro. El rey es una figura representativa, el primer ministro es el que manda. Cuando sos gobierno eso está claro. Ahora, cuando sos oposición, el tipo que te va a representar como fuerza política, tenés que mirar muy bien a quién elegís, porque Porque depende de la estrategia que vos vayas a seguir como conglomerado, como partido, como coalición, ¿a quién vas a poner? Y el frente está ante un dilema gigantesco. ¿Tomo una postura moderada para ir a rescatar ese pequeño porcentaje de centro que es el que me va a dar las futuras elecciones? ¿O tomo una postura agresiva para contemplar y contentar a mis bases? Ese es el dilema que tiene el Frente. Sí. Es que ese planteo que tú hacías de Brovetto yo creo que era una situación que se extendió en el tiempo, ¿no? Porque la mesa ejecutiva del Frente Amplio, por ejemplo, era un órgano que nosotros como periodistas cubríamos, esperábamos Era la referencia. Era la referencia. Y eso a medida fue el Frente Amplio avanzando en su periodo de gobierno, se fue desdibujando. Totalmente. Entonces, justamente lo que tiene que hacer ahora el Frente Amplio es reposicionarse y reposicionarse hacia adentro y hacia afuera. Por eso creo que la figura de Miranda, por ejemplo, fue una figura de Miranda que salió al choque. Sí. Justamente cuando todavía hacia adentro no se estaba preparado para salir al choque. Lo que pasa es que también estaban más claros, como decía Juan Ramón, los liderazgos. Vos sabías que por más que hubiera un presidente del Frente Amplio como partido, como estructura, como colectivo, vos tenías referencias políticas muy claras. Claro. Astori, Mujica y Vázquez, aunque no estuvieran en la primera línea, seguían dando línea. Claro, pero hoy justamente tú vas a tener un escenario que también te plantea la renovación. Sin duda. Entonces tenés tres cosas que conjugar. Las bases, la orgánica del frente, el relacionamiento con el gobierno
y el proceso de renovación de los liderazgos. Sin duda. Entonces creo que, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a salir primero al choque antes de definir una estrategia o vas a buscar un candidato que permita que todo eso se vaya de algún modo acomodando sin dinamitar el vínculo con el gobierno, sin dinamitar lo que, bueno, la orgánica del Frente Amplio necesita, la voz de las bases y a la vez dando lugar para que sigan creciendo determinadas figuras que algunas, bueno, mostraron cierto apoyo popular y quedaron por el camino o que tienen todavía chance de hacerlo. Sí, ahí es donde tenés el problema, o el problema que tuvo con Miranda, el Frente Amplio, ¿verdad? Miranda llegó a hablar que había deslealtades dentro del partido. Entonces, cuando vos sos presidente de un partido político y atacás a ciertos sectores diciendo que hay deslealtades o filtraciones a la prensa o prohibís que se hable con determinados medios de prensa, vos lo debés saber muchísimo mejor que yo, crea ahí un roce bastante complicado. Y cuando tenés cero diálogo, en este caso con el gobierno, porque el diálogo es cero, entonces creo que por ahí viene la cosa. No ha sabido Miranda, me parece, dirigir o estar a la altura de las circunstancias. De hecho, en noviembre del año pasado se iba a ir. Después por un tema, bueno, la pandemia, etcétera, etcétera, continuó en su cargo. Las bases del Frente Amplio tampoco lo quieren. Entonces, creo que por ahí viene el tema de la figura de Carámbula, que parecería ser más conciliadora, más estadista, más un perfil alineado con lo que sería Orsi, más estadista como para representarlo. Habrá que ver qué fuerza tiene, ¿no? También me parece que Miranda tenía, cuando asume la presidencia del Frente Amplio, una trayectoria muy distinta a la de Carámbula o a la de otras personas que se están manejando, ¿no? No tenía trayectoria. Pero era un activo, era una pero era un suerte- activo en él. Él, en la medida... Bueno, pero dependía de cómo lo capitalizaba. Yo creo que el último Miranda que vimos era más bien un militante enojado, ¿no? Sí, exacto. Más que un Nada que ver con el presidente del director de Frente Amplio. Derechos Humanos Exacto. y vínculo con las Y asociaciones. creo que ahí faltó la trayectoria política, la cintura política de decir, bueno, está bien, estamos enojados porque perdimos las elecciones, bueno, tenemos problemas hacia adentro, pero eso, ¿cómo lo manejamos hacia afuera? Juanman, No, yo creo que ahora... te cambiaste los lentes, ¿no? Sí, me cambié los bueno, lentes, menos me mal, cambié los loco no puedo Acá, estar. en medio de... Sí, No, menos Mientras mal. yo hablaba, usted se cambiaba los lentes. Menos mal. El tema acá es como venimos hablando, ¿no? No es lo mismo ser gobierno que ser oposición. Y acá el tema es que qué papel va a jugar el presidente del Frente Amplio hoy en día, ¿no? O sea, no es lo mismo siendo gobierno que siendo oposición. Y aparte acá nosotros tenemos, vamos a tener el cargo de presidente del Frente Amplio, los legisladores en el Parlamento, Montevideo y Canelones, ¿no? O sea que creo que Carámbula es una persona que para mí tiene el consenso y la experiencia como para manejar ese escenario que no es fácil para cualquier político, ¿no? Una palabra final antes de ir a la pausa de... ¿Quién le da la bendición? ¿Quién es la mayoría? ¿Hay alguien que, no sé, tiro un ejemplo, si lo que diga Mujica, si Mujica lo acepta, ¿se le hace más fácil? Mujica ya ha enterrado unos cuantos, ¿eh? No, lo puse como ejemplo. Capaz que si lo apoya un grupo político en particular, si lo apoya, no sé, ¿ustedes creen simplemente un nombre, una idea o paso? Sí. Sí, yo creo que sí. ¿Quién? Yo creo que sí. Yo creo que con Mujica tiene el 90%. O sea, Mujica debería ser, si Mujica Sí. levanta el pulgar, Sí, para mí sí. ¿Vero? Yo preferiría que se callara si fuera Carámbula, ¿no? Pero bueno. No sé. Me parece que la salida en este Digo, escenario... el MPP... en este escenario me parece que debería ser, si lo que se quiere es que realmente sea un candidato único de consenso, debería ser la conjunción de varias fuerzas, ¿no? Creo que MPP, Partido Comunista y algunos otros que se sumen, pero no Mujica solo. ¿La palabra de COSE importa? Puede importar la palabra de COSE, creo que hoy es una referente. No sé si a la interna del Frente Amplio vuelca la balanza. Bien. Creo que nos falta hablar, porque además está allí el tema, el centro que le tira la calle, ¿cómo juega? Claro. Porque puede jugar tanto a favor como en contra. Por un lado juega a favor porque de alguna manera legitima a alguien en un momento de crisis. Eso juega a favor en este momento, yo creo que básicamente juega a favor. Pero para alguna gente del frente, para la gente más radical, no debe ver con ojos de mucha simpatía que haya de alguna manera una amistad tan explícita entre el presidente de la República y quien puede llegar a ser el presidente del Frente Amplio. Entonces me parece que ahí también hay que hacer una lectura de todo esto. Y la otra lectura que hay que hacer es que,
creo que si nos rascamos a todos nosotros acá, estamos viendo en el Frente Amplio perfilarse a 2 personas de cara al 2024, ¿no? La intendente, por un lado, de Montevideo, y el intendente de Canelones por el otro. Si el intendente de Canelones promociona tanto la figura de Carámbula, no sé cuánta simpatía eso va a generar en la otra ala, en la otra gente, con la gente de COSE. Déjame hacer una pausa, es mi pregunta. seguimos un cachito en el próximo bloque. Sí, estamos en vivo en la tele, en el debate, como cada tarde aquí en Esta Boca Mía. Ya venimos. Que no tengas que elegir.